Toma el timón, vos. Ok. Esperen que... Ahí están subándose todos los alumnos. Esperen que se Muy escucha. bien. Ahí está. No, todavía no. Ah, sí, acá está. Pero yo estoy... Ahí está. Porque si no se está escuchando la retransmisión, por eso. Ahí está. Bueno, ¿cómo están todos? Hoy damos inicio a esta clase con una invitada muy especial. Osvaldo propuso que nos acompañe Judith Brandweimann. Les voy a contar un poco el vasto recorrido que tiene Judith Brandweimann, así que va a trabajar sobre la película Belle de Jour, para trabajar en torno a lo femenino. Bueno, Judith es historiadora del arte y profesora de historia del arte, es analista de cine y artes plásticas y es especialista en filosofía del arte. Tiene formación en dramaturgia, puesta en escena, en danza, montaje, guión y realización de producción de cine, y se ha formado en las Facultades de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata y en Filosofías y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes, Judith, mucho gusto, un gusto que estés aquí con nosotros. Y antes de darle la palabra a Judith, que va a conversar con Osvaldo sobre Belle de Jour, les quiero contar que la clase próxima va a estar como invitada Leticia Acevedo, que va a trabajar las últimas clases del Serial 1 a la luz de trabajar el testimonio de Osvaldo Delgado. Los testimonios de Osvaldo Delgado, que después seguramente se lo haremos llegar para los quienes no han podido leerlos aún, que seguramente ya todos los leyeron. Bueno, la última clase, luego viene la última clase, que yo voy a articular las últimas clases del seminario, del curso de Miller, sería el 1, y voy a formular el trabajo para el próximo año. Que ya tiene título y todo, pero lo voy a comunicar en la última clase. Muy bien. Bueno, si te parece, le damos la palabra a Judith. ¿Qué tal, Judith? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la invitación desde allá. Bueno, vamos a ver qué hacemos, cómo podemos abordar la temática. Es súper vasta, es una de las películas más controversiales de Buñuel, y de por sí Buñuel es un director bastante conflictivo, es un director de no acceso fácil para el gran público en general, y para el especializado tampoco. Hay voces divergentes, y Belle de Jour es una película icónica. Gerardo, ¿el sonido? Sí, se fue, pero ahora te volvió. Bien. Cuando Osvaldo me propuso el tema, lo primero que se me vino a la mente fue este material, y acordamos los dos en ello. Y es complejo pensar en varias cosas. Buñuel es un director, fue un director extremadamente vasto, con un comienzo en España bastante complicado. Él es de la zona de las Urdes, del cual ha filmado un documental muy importante, poco visto en general, y que va a marcar todo el derrotero de su cinematografía, y después de ello va a tener que exiliarse a México junto con toda su familia. La primera etapa la va a realizar en París, donde junto al grupo del movimiento surrealista va a realizar sus dos primeras películas importantísimas. Perdón. Hay problemas con el sonido. Bueno, la primera película sería Un perro andaluz, no El perro andaluz, es Un perro andaluz. Y esto es importante porque tiene que ver con la propuesta del movimiento surrealista. Él es un universal y es un único perro andaluz. Y por otro lado, esa película la realiza junto a Dalí. Luego de eso, La Edad de Oro, y ya con grandes, el movimiento surrealista dura muchísimo tiempo dentro de lo que son los sismos del siglo XX, es el movimiento casi más extenso, y que tiene muchísimas mutaciones en el medio, y Dalí es expulsado, muchos sabrán
esto por cuestiones ideológicas del movimiento, era franquista y inclusive promonárquico. Los surrealistas no lo eran. Buñuel siempre fue declarado marxista, sin ningún conflicto. Tuvo un pasaje interesante junto a la iglesia y por supuesto fue excomulgado y fue completamente feliz por eso, teniendo altas diferencias con la iglesia. Mucho de todo su cine está absolutamente atravesado por haber estado tan cercano y próximo a todo lo que tiene que ver con la liturgia católica fundamentalmente, y siempre decía, hay que poder prohibir semejante cantidad de cosas, para lo cual hay que tener una profusa imaginación y un alto deseo y una alta capacidad para poder definir semejante nivel de detalle en las cosas que son las que no deben hacerse. Hipotéticamente, algunas de ellas plantearían una hipotética situación de placer, y muchas de esas van a estar atravesando toda su cinematografía, inclusive Belle de Jour. Un gran conocedor de la pintura, un gran amante de la tradición hispana, desde todo punto de vista, la literatura, la pintura. De hecho, dentro de Belle de Jour hay una cita que es bastante puntual y tal vez poco vista por el espectador, pero que es recurrente en una de las habitaciones de lo que va a ser el hipotético prostíbulo del encuentro, donde ella opera como Belle de Jour. Hay una especie de pintura que remite a lo que sería la Venus de Velázquez, y la Venus de Velázquez, al igual que toda la iconografía de Venus, que son mujeres desnudas, acostadas, de espaldas, y mirándose la mayoría de ellas en espejos. Esto tiene una simbología extremadamente extensa. Una de esas tiene que ver con la vanidad, con un narcisismo, luego como lecturas a posteriori. Pero en este caso, y por supuesto, una idolatría de la belleza hegemónica de ese momento. En el caso de la película de Buñuel, cada vez que la obra aparece, la pintura aparece con una mujer que está recostada leyendo un libro. O sea, lo que hace es una modificación sobre la lectura, tomándose libertades, como todas las libertades que Buñuel se tomaba, y que también tienen un sentido dentro de lo que sería el marco en el cual la película está inscrita en cuanto a situación de clase. Es uno de los directores más interesantes en cuanto a que desde el principio de sus comienzos, esta cosa que va a tener de revisión de lo que es la sociedad burguesa, una mirada ácida, controvertida, difícil, políticamente absolutamente compleja, pero además de eso crítica, por supuesto. Va a ser prácticamente el primer director que se meta de lleno, o que se meta por primera vez en problemáticas en las que es difícil que podamos decir que el cine se ha introducido con anterioridad, en lo que sería la sexualidad femenina, o la problemática femenina en cuanto a un universo en sí, ¿no? Y máxima visto desde un masculino y un hombre que era absolutamente machista en su vida cotidiana, lo cual no importa en este caso para lo que sería el análisis de la obra en sí misma, pero que luego Catherine Deneuve contaría en muchísimos de sus reportajes. Un hombre muy severo a la hora de la realización, y que por otro lado jamás va a dejar de pertenecer a lo que es en sus inicios, salvo en Las Urdes, que es estamos en un registro, es otra cosa, en un registro documental. Cuando ingresa a la ficción, nunca va a dejar de estar en contacto con lo que es el movimiento surrealista. Esto lo hace altamente complejo para el espectador, porque ya en la década del 70, mantenerlo frente a un director que sigue sosteniendo el lenguaje, por supuesto de un modo personalísimo, porque si algo tiene que ver con el surrealismo es lo subjetivo, lo onírico, la asociación libre, montones de cosas muy complejas para el espectador de poder intentar hilar, cosa que a Buñuel le importaba
pero, y que si en este caso yo dijese vamos a encontrarle un sentido lineal único y universal al relato, estaríamos por fuera de toda la intención que Buñuel tuvo al respecto, en este caso, en esta película, y él les diría casi todas, pero va a empezar lentamente a abordar personajes femeninos, a punto tal de ser icónicas películas como Viridiana, Belle de Jour, y Viridiana en la época mexicana, que es la más vasta de Buñuel, es la más vasta, y donde va a tener como una suerte de actriz favorita, algunos le dicen actriz fetiche, que es Silvia Pinal, que va a ser casi todas las protagonistas de todas sus películas, de toda esa etapa, de toda esa época de los 50 en adelante, y finalmente cuando entre la última etapa francesa, Catherine Deneuve va a estar siempre al lado de él, de hecho se la reconoce como una suerte, es impensable para quien escuche sobre Buñuel y no esté demasiado adentrado en toda su trayectoria, pensarlo sin Catherine Deneuve y fundamentalmente pensarlo sin Belle de Jour, ¿no? Esto es lo que sucede. En verdad, Catherine Deneuve no había trabajado con él antes de hacer Belle de Jour, era muy conocida porque había tenido un enorme éxito con el movimiento de la Nouvelle Vague al realizar Los paraguas de Cherburgo, pero era una actriz muy noble, muy chiquita, muy joven, y que se encuentra con un director de mucha trayectoria, cansado, que se encuentra con un montón de condicionamientos en Francia complejos, él sabe esto, cuando decide filmar en París, es completamente distinto de lo que hacía en México. La producción le iba a permitir mucho más, mucha más cantidad de dinero, en cuanto a contratar a los actores que quisiera, Jean-Claude Carrier como guionista, Sacha Berny como director de fotografía, que iba a poder darse lujos enormes, pero en verdad, por otro lado, iba a tener un montón de condicionamientos complejos de producción, con los cuales ya no tenía más ganas, y no tuvo nunca, era una persona con un temperamento muy potente de llevarse, pero en este caso decide arribar a ellos, y tenía sumamente claro a la hora de dirigir lo que quería conseguir en cada secuencia, o a realizar, o en cada toma a filmar, pero no embarcaba las interpretaciones de los actores, salvo la idea de alejarlos cada vez más dentro de lo que se pudiera del realismo. Por eso es que cuando uno ve las actuaciones de Francisco Rabal, actor extremadamente famoso, que acá hace una intervención bastante pequeña, no es el Francisco Rabal de otras películas o de otros directores. En este caso es despegarse lo más que se pueda dentro de lo que es la presentación y la composición de los personajes, de lo que genera mímesis e identificación del espectador para con lo que está ocurriendo. Todo tiene que generarlos lo que nombraría como extrañamiento, distanciamiento, y nos pone como muy afuera de todo. O sea, nos sentimos fuera del relato, fuera de lo que le pasa en los sentimientos a los personajes, es como dejarnos constantemente como observadores, que estamos como por fuera de toda esa situación, tratando de seguir el hilo de lo que va ocurriendo. La película tiene montones de elementos técnicos que son muy importantes, a tenerlo, digamos, de lenguaje fundamentalmente, a la hora de tener en cuenta el análisis total de la película, como serían fundamentalmente los elementos del plano sonoro. El plano sonoro en una película es todo aquello que se escucha, no solamente la banda de sonido. De hecho, banda de sonido, la película no tiene, es una película que no tiene música. También eso, para el espectador, es extraño, porque lo que no genera, exprofeso por parte de Buñuel, es ninguna situación indicial de clima. La música, cuando aparece, en el caso que sea una música que incide sobre la acción, lo que hace es subrayar e indicarnos hacia dónde tenemos que ir y demás, y en este caso, Buñuel sustrae esto, y a su vez deja que montones de sonidos que no están presentes en la acción aparezcan. Uno de esos sonidos
va a estar presente prácticamente desde el primer, no el primer fotograma, pero sí ya desde el segundo y el tercero, y es un sonido recurrente en todo su cine, al igual que unas campanas, que en este caso no aparecen, que tiene que ver con el sonido de los encerros de las vacas de las urbes, del lugar donde él nació. Acá aparece un elemento surrealista fundamental, que lo que muestra es cómo opera el surrealismo, que es maravilloso, esta idea de, en el inconsciente de Buñuel nunca desapareció el sonido de infancia, de esa, lo que era esa sonoridad del campo, y esto lo atraviesa a él como persona, y mientras esté haciendo lo que haga, sea realizar una película, dirigir actores o escribir o lo que sea, ese sonido está presente en él, por lo tanto aparece dentro del plano sonoro de lo que esté realizando. A su vez, dentro de la película, cuando la película comienza, escuchamos los cascabeles de los caballos del carruaje, que son otro sonido, otro tintineo, que es bastante agudo y diferente de ese, pero que nos mete en un clima que es bastante extraño para el espectador porque no entendemos hacia dónde la película va, en qué época concretamente estamos, el carruaje a qué corresponde, la indumentaria de las personas que manejan, que conducen el carruaje, no condice con la indumentaria de Jean Sorel y de Catherine Deneuve, pareja icónica de la época del 60 francesa, por ser los dos muy lindos y buenos actores. Él era una suerte de Alain Delon, pero como de segunda instancia, no de tanto recorrido, y la idea era que ella se luciera por sobre todo. El actor más importante a contratar y a tener en importancia dentro de la película no va a ser el personaje del marido, fundamentalmente, sino que va a ser el personaje que la va a introducir en este otro mundo, que es el personaje de Michel Piccoli, que además ya en toda esa época era un nombre, era una figura importantísima, casi mucho más importante que Catherine Deneuve. Y en la película, cuando comienza, al espectador realmente ya los primeros minutos lo desconciertan. Estamos en un paseo, en esta especie de caleza, carruaje, por llamarlo de cierto modo, Mateo, si queremos llamarlo de un modo más cercano, y no es muy comprensible para nosotros lo que está ocurriendo. Cuando Jean Sorel tiene una cierta intención de aproximación a Catherine Deneuve, y hay rechazo en ese encuentro, inmediatamente él ordena un castigo que para el público en los primeros minutos de la película es sorprendente. Que la aten, que le peguen, que la desnuden. Hubo mucho conflicto con la película en relación a los desnudos de Catherine Deneuve, que fueron censurados, fueron altamente censurados, no se ven, no hay desnudos de frente, no hay desnudos de sus pechos, no se ve, ni siquiera se le ve la cola prácticamente, salvo en un solo plano. Y todo esto, bueno, en ese momento es castigada y flagelada, con látigos, además después el marido participa de ello, y no se la ve bastante desconforme, sino más bien todo lo contrario. Esto al espectador lo desconcierta mucho, sobre todo por el aspecto de los personajes, por cómo viene la relación, y sobre todo cuando nos enteremos que son un matrimonio de la altísima burguesía francesa. Esto le importa mucho a Buñuel, es como denostar a la burguesía, pater bourgeois, diríamos nosotros, si se pudiera, y mostrar cómo se supone que esta mujer, por más joven que sea, debe mantener un comportamiento casi como si estuviese todavía para Buñuel, en sí mismo marcado por lo que sería el código de la educación casi, no sé, monacal, al usar esos camisones barrizón, cerrados, una cosa que para la edad del personaje de Catherine Deneuve no condice en absoluto.
Y cada vez que veamos, lo que hace Buñuel es mantener una cosa que viene en el cine, de lo que sería la restricción moral y ética del código Hays norteamericano, parodiándolo. Es un código que se opone de manera, durante 30 años va a funcionar este código en Estados Unidos y en el cine universal, porque se va a tomar desde la academia de manera pura, y es un código que propone camas separadas, el marido con pijama hasta el piso, con el último botón cerrado, batas cuando se levantan de la cama, no besos, no encuentros en la cama. Todo eso él lo respeta cuando ya había caído el código, o sea, muy pocos años, y en ese sentido Francia había pasado por encima de todo esto recién en la década del 60, cuando nace lo que se llama la nueva ola francesa, la Nouvelle Vague, que es en el año 60. Pero se está gestando en ese momento, en el pensamiento y en todo el movimiento intelectual, que es muy, muy importante de ese momento, obviamente el Mayo francés. La película es del año 67. A su vez, cuando la película se intenta estrenar en el Festival de Cannes, es rechazada. O sea, así todo, estando todo, ¿no?, siendo una cosa donde había un gran caldo de cultivo como para la película fuese aceptada, finalmente va a poder competir en el Festival de Venecia, habiendo figuras en el jurado como Susan Sontag, por ejemplo. En ese momento, la película finalmente en Francia es rechazada y va a competir en el Festival de Venecia y va a arrasar absolutamente con todos los premios y convertirse unívocamente en la película, no solamente la década, sino que hasta el día de hoy está considerada una de las películas más importantes de la historia del cine, y por otro lado, de la polémica sobre las problemáticas femeninas. ¿Qué pasa con esta mujer que cuando está en su casa, con su marido, lo único, casi prácticamente, la única línea de diálogo que se le escucha a Severín con su esposo conversar es: ¿cómo estás, mi amor? ¿En qué pensás? Estoy pensando en vos, mi amor. La respuesta de ella es siempre la misma. Siempre está pensando en el marido, esto es lo que ella responde, y ante cualquier acción que ella ejerza, desde el inicio de la película que va a ir creyendo, que sea sorpresiva y que el marido no la espere, va a ser rechazada inmediatamente. Cualquier cosa que rompa la rutina, donde la mujer se introduzca en el espacio laboral del hombre, por ejemplo, cuando ella aparece en el hospital, en un momento inesperado, por ejemplo, yéndolo a buscar para ir a almorzar, y le dice: te dije que tenía almuerzo con la gente del trabajo. Él es un médico extremadamente respetado, lo cual es importante en cuanto a lo que tiene que ver con las profesiones consagradas, ¿no?, por el sistema burgués. Y esto trata de demostrar qué tipo de esposa sería consecuente con ese perfil de marido: impecable, impoluto, peinado, prolijo, hermoso, con dinero, que tiene una casa llena de elementos de ostentación. Y esto en Buñuel es raro que se haya detenido tanto en la dirección de arte, pero cuando es importante lo hace. Toda la casa y la manifestación de objetos que forman parte de lo que hace ser parte de este universo está presente. La ostentación, que aquel que venga a esta casa vea que hay riqueza en todo lo que está expuesto, tanto los objetos de decoración que hacen recordar a los estilos Luis XV, Luis XVI, muy barrocos, y a su vez que coinciden y comparten espacio con pinturas absolutamente contemporáneas, originales y carísimas. Y el espacio donde ella hipotéticamente va a ejercer el rol de prostituta, es un departamento que tiene un color unívoco, donde no hay distinción en los espacios, salvo lo que estaba comentándoles en la figura de la Venus, que aparece en todas las habitaciones de distinta manera exhibida, pero siempre es la misma. En cuanto a la indumentaria, cosa que parecería poco importante en lo que hace el universo de la mujer, es fundamental.
Catherine Deneuve e Yves Saint Laurent van a ser una dupla importante, pero por otro lado en este caso el hábito hace al personaje, decididamente. Para Buñuel era muy importante que una marca y un diseñador importante en ascenso la vistiera, le diera una suerte de personalidad y que la definiera, y que por otro lado marcara la diferencia con el resto de aquellos que no podemos pagar indumentaria de lo que es indumentaria de diseño. Y a su vez, una indumentaria que remite, esto fue pedido por Buñuel, en todos los trajes, los tapados, que muchos de ellos son de cuero exprofeso, remiten a una suerte de instancia militar trasladada a lo femenino. O sea, hay una suerte de encorsetamiento, tanto desde el afuera como hasta el adentro. Que el personaje de Catherine Deneuve acepte el desnudo y sacarse la ropa va a llevar tiempo, trabajo, en todo lo que hace al trabajo de Severin dentro de lo que es su rol de Belle de Jour, y la propuesta va a acontecer en un lugar donde sería o Cortina d'Ampezzo, los Alpes, un lugar extremadamente caro, absolutamente para gente de élite, y la propuesta que le hace Michel Piccoli es, no estaría mal que vayas a ver a la señora y a su prostíbulo, y ella dice, pero eso no existe más, eso era del siglo pasado, una visión de la sexualidad, de lo que sería los hombres y la sexualidad dentro del matrimonio como todo lo posible, sin que el otro mundo pudiera existir, y hace una diferencia entre lo que sería el burdel y las casas de madames en este momento, y una vez que se entera de la existencia de este espacio, hipotéticamente ella va a ir a participar de esta actividad y propone un horario, que sería el horario en el cual su marido está trabajando, y que puede en ese horario estar fuera de su casa, y que esto le da el nombre que es Bella de Día, porque solamente está acotado a un cierto horario de tarde. La cosa es cómo se desdobla este personaje, cómo llega a la casa impecable, peinada, atildada, y van a empezar a aparecer a partir de esta suerte de ilusión, no ilusión, fantasía, no fantasía. Acá entramos en un universo donde la afirmación iría en contra, tal como les dije en el principio, de lo que sería la intención de Buñuel. De todos modos, podríamos decir que dentro de este universo, de lo que sería el inconsciente, es más factible pensar que lo que acontece con Severin es todo aquello digamos, que no puede realizar o permitirse realizar con su marido, y permitirle a él de alguna manera acceder a ella. Tampoco lo vemos con una pasión a él desbordada y con unas ganas de romper esta propuesta, ¿no? Y de iniciarla en una sexualidad distinta en el matrimonio. Todo esto va a llevar inclusive a un momento donde el espectador no sabe qué está sucediendo, donde en el baño de su casa vemos una imagen de una nena que es de alguna manera manoseada por un hombre mayor, en el mismo momento que se está cepillando el cabello, y es una suerte de insert en la película que nos daría cuenta de algo del comportamiento a posteriori del personaje de Severina en su adultez. Pero Buñuel sobre esto no profundiza, no aclara, ni, digamos, todo esto lo va a ir dejando o tirando como indicios factibles. La cosa es que el universo de personajes que circulan en el lugar donde ella asiste de día, al igual que las compañeras que trabajan con ella, no hay nada donde veamos entre las mujeres que exista una suerte de competencia. Todo lo contrario, le enseñan a trabajar, la adentran dentro del universo de cómo hay que hacerlo, cómo es cada cliente, y finalmente ella va a ir cada vez avanzando más y lanzándose sola. Miles de veces existió la pregunta y todo el mundo cuestiona qué sucede con el personaje que es asiático,
que ingresa con ella a la habitación, de lo cual no se ve demasiado, que tiene en una caja, cosa que no se muestra al espectador, insectos que hacen ruiditos, no se sabe si son pulgas, si son chinches, no sabemos verdaderamente qué son, a las demás le dan rechazo, y sin embargo el personaje de Severin adhiene a este juego, se encierra con este señor que es el menos agradable hegemónicamente hablando, dentro de lo que es la belleza masculina, inclusive dentro de lo que hace a su higiene, su forma de estar vestido y demás, y hay un encuentro en ese lugar que termina con el ingreso de la señora que hace el aseo de las habitaciones y va a mostrar en plano detalle hacia la cámara una toalla ensangrentada, con lo cual se crea la ambigüedad sobre si era genuina la virginidad del personaje de Severin, o si no lo era, o si ha sido lastimada. Ella está de espaldas con todo el cabello hacia adelante, una imagen absolutamente famosa de la película, y esta señora se le acerca a Severin con mucho, mucho cuidado, y le dice, a veces este trabajo tiene estas situaciones dificultosas, todas hemos pasado por estos momentos que no son agradables, y ahí la vemos a Catherine Deneuve tirando su cabello hacia atrás y diciendo, ¿quién te dijo que a mí esto no me gusta? Entonces es una de los momentos más importantes, porque es una sorpresa para todos nosotros, y el rostro de satisfacción que tiene en ese momento Catherine Deneuve es verdaderamente sorprendente para todos, al igual que creerla abatida en ese momento, sufrida, además es todo lo contrario. Esto va a condecir con todas las imágenes de mayor degradación del personaje de Severin. Cuando Severin, en momentos absolutamente sorprendentes, aparezca, tal como decía en un primer momento, en el campo con su marido, donde la van a ser latigada, digamos, primero los cocheros y después por él. Hay una escena posterior donde Michel Piccoli y su marido, y Jean Sorel, están los dos hablando de cualquier cosa mientras él dice, mi mujer debe estar por acá en el campo, ¿querés verla? Y aparece, vestida de gasa blanca, lo cual no es casual. Toda la idea de lo blanco remite a la cosa sin mácula, a la cuestión virginal, a la cosa vinculada a la santidad, y aparte, por supuesto, no tiene en absoluto que ver con una imagen campestre, ya está atada, los dos se están juntando bosta de vaca mientras cavan la bosta de vaca en el suelo, y replican en imagen para el espectador el Ángelus de Millet, la imagen de la pintura del Ángelus de Millet, que es un momento importantísimo de la pintura del realismo, pero que se considera casi místico. El lugar, en ese caso, en la pintura de Millet, es un hombre y una mujer. Acá estos dos señores que se toman un minuto antes de hacerlo, con total libertad el marido le dice a Michel Piccoli, a tu gusto, digamos, y entre los dos le lanzan bosta a ella en su rostro, en el cuerpo, mientras la insultan indefinidamente, y hay algo difícil para el espectador de ver, que es que se escucha la voz de Catherine Deneuve diciendo, no, por favor, no me hagan esto, no me hagan esto, pero la verdad es que la boca de Catherine Deneuve no se mueve. Por lo tanto, hay algo que sería lo que es esperable escuchar, pero no sabemos verdaderamente qué es lo que ella estaría sintiendo ante esta situación. Es más, su rostro es de extremo placer, no de disgusto, ni de enojo, ni de padecimiento. Esto pasa en todas las escenas de flagelo. Va a tener también un encuentro de este estilo bastante, va a ir subiendo de tono en la película en esto, no en estos casos que son como por fuera de la ciudad, pero, estas imágenes del campo siempre terminan con ella despertándose en su cama y el marido preguntándole, ¿cómo estás, mi amor? Bien, pensando en vos.
bien pensando en vos es como que nos da lugar a pensar pensando en vos, querría que lo hagas, o sea, las posibilidades de hipótesis son infinitas en relación a qué pretende Buñuel con esto, y por otro lado, por qué, si estas situaciones son ensoñaciones, si no las son, si son fantasías, si son deseos, no hay nada que nos dé un lugar sobre lo verdadero de esto. A su vez, Buñuel no se priva de algo que él decía: adoro los pies de las mujeres y sus piernas. No hay película donde no haya detalle de pies de mujeres y piernas de mujeres. Así que si viesen la película nuevamente van a encontrarse con enormes detalles de planos de las piernas de Catherine Deneuve, digamos, descalza, con los zapatos que se mandaron a hacer especialmente con una hebilla cuadrada para que remita a lo militar, que son también muy particulares, a las piernas delgadas, y por supuesto va a terminar todo este trabajo de indumentaria con el vestido más famoso de la película, que ha estado expuesto en cuanto museo exista, y que en la última, hace poco, en una de las últimas películas de Olivier Assayas, le hace todo un homenaje, en una película que se llama La Verdad, donde trabaja Catherine Deneuve, que es el vestido negro con cuello blanco y con puños blancos, que remiten de alguna manera a lo que sería la indumentaria escolar, también de algún modo a lo que tiene que ver con lo monacal, y el pelo recogido, cosa que hasta ese momento el personaje de Catherine Deneuve no había tenido en ningún momento, pero ahí nos estaríamos acercando hacia el final de la película, donde ya ella cada vez más va mostrando un hacia afuera, que es lo que se espera y se quiere ver de ella, mientras ya hemos recorrido más de una hora de rodaje donde vimos otro del personaje, otra mirada y otra, digamos, otra interioridad del personaje de Severin, que además el nombre, si bien viene de la obra en la cual está apoyada, digamos, el guión original, Buñuel decía, me recuerda a la palabra severo, y me parece interesante que el personaje tenga este nombre, lo cual es importante. Todo lo que tiene que ver con la severidad, de la pulcritud, de la limpieza, del orden en la relación, de la separación en la cama, se va a contradecir con la otra vida que ella va a llevar, y el personaje que le induce, que la acompaña y que finalmente la va a castigar, es el personaje de Michel Piccoli. En el trayecto de todo este relato, ella va a ir cada vez más conociendo cosas o atravesando situaciones a las que con el paso de todo este derrotero, no solamente cada vez se le anota como con mayor placer, sino que hubo discusiones entre Catherine Deneuve y Buñuel en cuanto, no quiero hacer esta escena, yo no soy una mujer que esté para este tipo de personajes, y la escena más difícil de filmar fue la escena en la cual es contratada por un conde para que vaya a su chateau. Él la viste, tiene toda una indumentaria preparada, aparte que por supuesto es de reminiscencia litúrgica, es una indumentaria que tiene que ver con lo que sería una imagen de la Virgen, en realidad remite a eso en cuanto a cómo está colocado el velo, pero es un velo transparente, negro, rodeado de flores blancas, imagen muy recurrente dentro de la iconografía de la escultura, que tiene que ver con todo lo que serían las santas, o la Virgen María en distintas modalidades, pero está completamente desnuda. Ya esto lo vemos, es el único desnudo que ella permitió que se hiciera, se hace de espaldas, y el conde la acompaña con muchísima, todas las formas son impecables, pero cuando la hace acostar dentro del ataúd, ya hay una cosa de puesta en relación al personaje bastante complejo, al cual ella se aviene, acepta, cree que simplemente tiene que estar recostada, y cuando se da cuenta que debajo del ataúd él se está masturbando, el personaje sale corriendo de la situación, no sabe a qué más
podría llegar, ni tampoco lo permite, e inmediatamente lo que hacen es expulsarla, le permiten vestirse apenas, y la lanzan a la calle, fuera del yato, en la mitad de la nada, nunca sabremos cómo vuelve, si no vuelve, con su ropa apenas puesta, y la dejan sola en la mitad de la lluvia, donde el personaje queda como desguarecido. Frente a algunas de sus fantasías o no fantasías o de sus situaciones, el personaje se encuentra o muy acompañada o en otras, frente a las situaciones que ella debe sentir o muestra como extremas, se la muestra como más extremas para lo que sería el imaginario, el propio, ¿no?, del personaje que ella encarna, más desguarecida. Es muy interesante cómo de acá va a llegar a que un día irrumpan dentro de su universo el personaje de Francisco Rabal, al que Buñuel le pide explícitamente que no hable en francés, que hable muy poco en francés, y que tome un tono andaluz, que cante en andaluz, que el espectador que entienda bien, el que no entienda que se arregle. Esto está dicho por las marcas de Buñuel y de Francisco Rabal, y aparece el personaje de Marcel, que va a ser el hombre que subyuga de alguna manera a Severín, que es un muchacho muy joven, tal vez de la edad del marido, pero que ahí sí tenemos una importancia en la construcción de lo que hace también al hábito del personaje, por supuesto, la ropa raída, unas botas rotas, sin dientes, los dientes los perdió en una pelea y los tiene todos de metal, perteneciente a los bajos fondos, diríamos, una persona que pertenece al ámbito criminal, y todo esto, por primera vez, casi en el final de la película, nos muestran a Severín como mucho más carnal, y de alguna manera, podríamos decir, casi enamorada de este personaje, cosa que no demuestra en ningún momento en relación al personaje de su marido. Esto es, la lleva a hacer cosas realmente como fuera de lo que ella estaba hasta ese momento controlando hacer, y en ese entonces, en ese momento decide concretamente dejar por completo la actividad, retirarse, y por supuesto, una vez que ya ingresa dentro de este registro, no va a ser sin costo. Acá Buñuel sí se pone dentro de un lugar de lo que tiene que ver con el castigo y la sanción, y es, esto no va a ser simplemente haber pasado por acá sin ninguna consecuencia. Estos personajes ya están dentro de su casa. Que estén dentro de su casa, que logren ingresar a su casa, es mucho más allá de lo que sería hasta ese momento mantener todas las cosas dentro de un horario, que es una metáfora hipotéticamente acotada de lo que ella puede manejar. Y esto empieza a extenderse y a invadir su universo cotidiano. Que se adentren en su casa es algo que ella ya no puede controlar. Cuando los dos entran en la casa, y por supuesto Marcel pide explicaciones de por qué el abandono, por qué la ruptura de este vínculo, le va a imponer sus pautas en cuanto a cómo va a ser el vínculo de acá en más, ella no puede aceptarlas, él entiende que tiene un marido, lo cual le importa bastante poco, y lo que va a hacer es pelear por ella, y acá la película gira de una manera absoluta hacia otro, y hace una especie de abordaje pequeño en otro registro de género, que sería, por un lado, la instancia del duelo, cosa que aparece en varios momentos de la película, y es como una suerte de fascinación y de imaginario femenino de que dos hombres peleen por ella, dos hombres diferentes y de distintos ámbitos. Antes van a ser su marido, el personaje Michel Piccoli, y en este momento es, bueno, van a enfrentarse probablemente su marido, y Marcel va a pelear por ella, y es como, bueno, todos los hombres de cualquier orden que se precie serían capaces de dar su vida, o de matar o de pelearse por mí. Todas estas cosas tienen muchísimo que ver con lo que es el deseo del personaje de Severín,
expuesto a las claras, y es muy interesante cómo se hace toda la persecución de la calle, la policía. Si uno lo mirase desde afuera y pretendiese que estuviésemos dentro de un registro de realismo, todo raya el absurdo, o sea, no tiene nada que ver con eso. Es una película en la cual en ningún segundo se le puede pedir que se aproxime al realismo. Todo lo que estamos viendo no sabemos si sucede, y si sucede bien, es visto por quién, narrado por quién, más allá de que sea narrado por Buñuel y Jean-Claude Carrière, quién está narrando esa situación, quién está viendo, quién está imaginando probablemente esa situación, y finalmente el tiroteo va a terminar con la lucha y lo que sería el triunfo del bien por sobre el mal. Marcel muere, el malo de la película muere, diríamos, o el hombre que pondría en riesgo su buen nombre, su honor, pero queda otro latente, y que es peor, que es el personaje de Marcel Piccoli, que todo esto sería que aquel que lo urdió toda esta trama, y que va a estar siempre presente cerca de ella, atento, diciéndole en cualquier momento esta bomba podría estallar. Probablemente en esa pelea su marido sea herido, tal como se cuenta en la película, es baleado y está en coma, ella lo va a ver al hospital, y lo que vemos después de eso es la imagen del personaje de Sorel en una silla de ruedas, elemento que ya antes, durante la película, él mira con fascinación, y la esposa le pregunta, pero Severin le pregunta, ¿por qué mirás la silla de ruedas? Y él le dice, no sé por qué, me llamó la atención, y ella le dice, simplemente una silla de ruedas, y él le dice, no es así. Esto en el final va a tener una resignificación. Cuando él aparezca sentado en la silla de ruedas, aparece con anteojos, con lo cual no sabemos si ve, no habla, tiene una mano que no mueve, está tapado, está absolutamente quieto, e hipotéticamente no sabemos si va a recuperar el habla con el tiempo. Ella habla todo con él, todo lo que hasta ese momento no conversó, y hay algo que es absolutamente buñuelesco que ella toma entre sus manos, que es un bordado. La idea del bordado es un elemento que va a ser recurrente, y sobre todo en la última etapa, la etapa del color, que es la que Buñuel menos acepta. De hecho, ese oscuro objeto del deseo tiene como último plano de la película un plano detalle de un bastidor redondo en el cual una señora dentro de una vitrina de un negocio está intentando coser una suerte de encaje, de unirlo, un encaje que está manchado de rojo. Interpretaciones sobre esto hay muchísimas, Buñuel nunca se arriesgó a ninguna, pero la que más aceptó dentro de todas ellas es la idea de himen, y la idea de tratar siempre de recuperar esa fantasía de virginidad impoluta, y sobre todo una tradición hispana tan, digamos, católica y fuertemente católica, franquista e hispana. A propósito de esto, la película Belle de Jour no se va a estrenar en España hasta que Franco muera. O sea, después del 75 recién la película va a poder ser estrenada. Entonces, cuando ella está conversando con su marido en el final y borda, en ningún momento sabemos ni qué borda, ni es importante lo que está haciendo, sino el accionar de esa intención de primero volver a algo que desde la era victoriana se considera absolutamente femenino, casi por definición. El bordado, la lectura, el piano van a ser elementos icónicos de la representación de la ocupación de la mujer burguesa. Y por otro lado, esta cosa de la detención en la mirada en algo mínimo, que no nos permite prestar atención al resto de lo que sucede, que solamente nos centra sobre algo pequeño, es importante para no estar atentos al todo, ¿no? Y en ese momento, mientras ella lo hace, habla, la acomoda, la almohadona a su marido, es absolutamente dedicada, cosa que cuando él está activo no lo es.
Mientras todo esto sucede, el personaje de Michel Piccoli pide venir a verlo a él, no a ella, a visitarlo, y lo que le dice es: no te preocupes, querida, como él no escucha, como él no sabemos si está o no está, puede enterarse de todo lo que hiciste, puedo contárselo, es momento de que alguien se lo cuente, y yo decido cuándo lo cuento. Y Severin no se opone a esta situación ni pone un límite, deja que lo haga, y es más, hay una suerte de alivio al saber que su marido de alguna manera puede saber de su otro yo, de sus otros deseos, de su otro hipotético accionar. Cuando Michel Piccoli se está por ir, le dice: hermoso tu vestido, atuendo que remite a una colegial, hace toda la apreciación que define al vestido, y le dice: algún día me vas a agradecer todo esto en lo cual yo te introduje, y me encanta que no hayamos terminado de completar nuestro vínculo, nuestro encuentro, cosa que siempre queda inconclusa entre los dos. Siempre es sugerida, nunca es vista y nunca es llevada a cabo. Luego de esta situación, estamos ya hacia el final de la película, ella entra sin saber demasiado bien qué iba a pasar con su esposo, vuelve a tomar el bordado, y en un momento determinado, de la nada, Jean Sorel se saca la frazada de sus piernas, se saca los anteojos, pero lo que es importante es que como ella ve a ese marido hasta ese momento, es un hombre que no la ve, es un hombre que no la escucha, es un hombre que no tiene la movilidad que ella desearía que tuviera, frente a lo que había acontecido minutos antes con el personaje de Marcel, que es capaz de jugarse la vida por ella en un duelo. Y este personaje es absolutamente impávido, frío, así es como ella siente a este marido, y que si saliese de esa quietud, tal vez podría llegar a ser otra cosa, pero la forma, la norma, el estatus, lo que ese hombre es, de acuerdo a lo que él es, más allá de lo que ella desee, no va a modificarse si no se aborda desde otro lugar. Así que levanta su frazada, se saca sus anteojos, y con su bata le dice: mi amor, brindemos. Como para el espectador es una sorpresa inmensa, porque no tiene razón de ser nada de lo que está ocurriendo, y vuelve a preguntarle: amor mío, ¿en qué estás pensando? Y ella le dice: siempre en vos, mi amor, estoy pensando en vos. Y escuchamos como lo que sería el fuera de campo, es un fuera de campo sonoro, el tintineo de los cascabeles del carruaje del inicio de la película. O sea, hay algo de circularidad en el relato, donde hay cosas que podríamos decir han sucedido, montones de cantidades de cosas, pero hay algo que no se ha podido conmover desde ningún otro lugar, máxime en este marido y en la relación que ellos dos tienen. Sobre todo ella se ha vuelto como mucho más severa, inclusive en su indumentaria casi monacal, y en ser una esposa obediente, y de algún modo todo, podríamos decir que se restituye casi como era antes del inicio de la película. Más o menos, de algún modo, podríamos decir que se podría pensar hasta acá, pero Belle de Joux arma un imaginario a lo largo de la historia del cine y de lo que sería una ruptura importantísima en el imaginario femenino, con poder hablar por primera vez de algo que puede ocurrir en el universo, en la fantasía, en lo que serían los deseos de las mujeres, no de algunas, de las mujeres, y que salen del ámbito de la corrección. A su vez, ser premiada por la intelectualidad del momento, así como es rechazada en Francia, el Festival de Venecia la premia con el León de Oro. Buñuel decide no volver sobre el tema nunca más, pero va a redoblar la apuesta
en ese oscuro objeto del deseo. Y una cosa importante que me gustaría comentar antes de cerrar, es que en ese oscuro objeto del deseo, el personaje femenino, para que vean hasta dónde llega con el trabajo, que es muy, muy importante, porque va a ser después con Catherine Deneuve Tristana, película en la cual ella va a perder una pierna, es una especie de ícono sexual importante, es interesante verla, va a ser a posteriori de esta, y en ese oscuro objeto del deseo trabaja con un personaje femenino extremadamente deseado por Fernando Rey, que va a ser desdoblado el mismo personaje en dos actrices diferentes. Por momentos, esa actriz es Carol Bouquet, o sea, ese personaje es Carol Bouquet, y por momentos es Ángela Molina. Cuando es fogosa, desbordada, cuando él cree que va a poder abordarla y va a poder finalmente estar con ella de un modo absolutamente carnal, seducido por toda esa exuberancia que Ángela Molina, siendo muy jovencita, muestra, cuando está por tomarla, se torna en Carol Bouquet, que es una actriz bellísima, del estilo de las actrices como Catherine Deneuve, hierática, gélida, bella, pero inaccesible, y que siempre cuando se va a sacar la sábana y a mostrar su cuerpo, está ataviada y encorsetada de un modo que aparentemente no lo presentaba, era como que detrás de abajo de la sábana iba a estar desnuda. Una vez que se destapa Ángela Molina, aparece la otra posibilidad de lo femenino, que es Carol Bouquet. O sea que va por mucho más, siempre, en toda la historia de su filmografía, que una película anterior, la que lo lleva a ser Belle de Jour, que se llama Simón del Desierto, que habla de lo que sería los santos y demás, otro tipo de cosas, pero la figura del demonio está representado por justamente Silvia Pinal, que sería la tentación constante y recurrente, y que además se presenta como una mujer rubia, pero que tiene barba negra, que está vestida de escolar, y que por momentos muestra toda su desnudez debajo. Es una película en blanco y negro anterior, filmada en México, que nunca se pudo terminar del todo, pero que se puede ver. Lo que quiero decir con esto es que siempre lo femenino aparece como aquello extremadamente deseado y censurado. Y en Belle de Jour levanta una barrera que va a ser en la historia de la filmografía y del cine en general única, y de ahí en más va a permitir un montón de otros personajes y de temáticas que por supuesto en el cine francés se van a desarrollar en particular y en toda la historia del cine en general. Bueno, creo que estamos en tiempo, ¿no? Si no estoy... Sí. Excelente. ¿Se escucha? Sí. Excelente, Judith. Realmente, decir excelente casi me suena un tanto obsesivo. Es otra cosa, otra cosa. Y la otra cosa me hizo pensar en que a veces uno tiene la experiencia en vivo y en directo de por qué Freud dijo que ante el arte el psicoanálisis rinde sus armas. Esto es un momento así. Ante el arte el psicoanálisis rinde sus armas. El psicoanálisis no puede abordar de ninguna manera y jamás podrá abordar lo que puede abordar el arte. Probablemente sea el arte lo más humano del ser humano. Probablemente sea el arte. Para mí es así, ¿sí? Espero que para mucha otra gente al menos sea lo más importante. Hay una... Después vamos, a mí me gustaría, si vos estás de acuerdo, que podamos pasar tu mail para que todas aquellos colegas que quieran comunicarse con vos lo puedan hacer. ¿Sí? Sí, por supuesto. Vamos a mandar el mail de Judith Bergman. Yo quiero hacer solo una pregunta. Una pregunta sí. No porque tenga que haber una respuesta, sino
es maravilloso todo lo que fuiste realmente Muchas diciendo. gracias, Osvaldo, muchísimas gracias. No, maravilloso, realmente es impactante. Hay cosas que afectan el cuerpo y cosas que no afectan el cuerpo. Esto sí, afecta al cuerpo directamente. Hay una cuestión que no sé por qué a mí me quedó resonando. Una cuestión, una cuestión, después de todo lo otro que apareció. Pero hay una que me resultó absolutamente inquietante, enigmático, inquietante, inabordable, imposible de ser capturado. Cuando ella le dice al marido una y otra vez, pensando en vos, mi amor. Ese pensando en vos, si uno lo lee, decir consciente, dice, bueno, está pensando en él, lo está engañando, le está mintiendo, le está diciendo la verdad, pero va mucho más allá de eso. Eso de qué habla, es imposible saber de qué habla esa mujer cuando dice pensando en vos, mi amor. ¿De qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Me resulta totalmente enigmático e inquietante. Y no quiero encontrarle respuesta a eso, porque me parece maravilloso que eso sea absolutamente enigmático e inquietante, pensando en vos. Y hasta lo último aparece esto, pensando en vos, mi amor. El pensando en vos, mi amor, parece la frase más cotidiana, ¿no? Más cotidiana, más burguesa, pero pero en verdad, ese pensando en vos, mi amor, siempre eso, y con todo lo que pasa y va ocurriendo, es totalmente inquietante. ¿Qué es ese pensando en vos, mi amor? Creo que es el dato del enigma fundamental. Para mí, además de todas las otras cosas maravillosas que fuiste diciendo, eso me tocó. Me tocó. Tuye. Además hay algo interesante porque ella lo va diciendo a lo largo de toda la película y uno lo escucha casi, exprofeso está dicho con la misma entonación, con la misma musicalización de la posición de la voz. Pero sin embargo, en cada momento que lo dice, es como que para nosotros debería tener una entonación distinta porque no es el mismo momento y no está induciendo la misma respuesta. Claro, y al mismo tiempo es dicho siempre con el mismo tono. Con el mismo tono. Eso es impresionante. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, la escena que sea, la posición de ella respecto al marido, la posición de ella como mujer, en el campo, en la ciudad, en el chateau, ella dice eso del mismo modo, con el mismo tono. Es extraordinario eso. A mí me parece una pincelada maravillosa. Y los permisos que además el personaje va con el paso del tiempo, dándose hasta dentro, supongamos que sean fantasías las suyas y que no sean realidades atravesadas, pero en el primer momento en el cual ella va por primera vez a ver si va a trabajar finalmente en ese lugar o no, la primera intención de la dueña del lugar, de la madame, es darle un beso en la boca, y ella por supuesto que lo rechaza, le resulta aterrador, como fuera de registro, y el día que decide dejar de trabajar en ese lugar, es ella la que propone y pide un beso en la boca a otra mujer. O sea, hay una apertura en todo ese recorrido que genera un montón de otras cosas en ella, que la va transformando, claro, sin dudas. Con esas aperturas, y al mismo tiempo va diciendo, con el mismo tono, pensando en vos, mi amor. Es extraordinario, es una cosa... Y la misma gestualidad, nada, es impertérrita, siempre igual, siempre está igual. Es impresionante, me resulta totalmente inquietante, maravilloso.
Bueno, muchísimas gracias, Judith, te No, felicito, por favor. excelente. Gracias a Excelente, ustedes. realmente excelente. No, increíble, de verdad que me quedé, voy a verla hoy la película porque me contaste otra película, de la película que vi ayer, digo. Bueno, Y sí, muchísimas gracias, realmente, porque la verdad es que es muy difícil en tan poco tiempo analizar una película que da para tanto. Es una No, película sobre la que se han escrito libros, hay seminarios, y tiene que ver con toda la mirada de Buñuel sobre las mujeres. Hay una suerte de recorrido muy interesante para hacer, pero Belle de Jour es una ruptura absoluta. Es como, bueno, sí, hasta acá, ¿no? es un poco como dijiste vos, digo, me pareció muy lindo cuando dijiste como donde él decide para el lado femenino levantar todo tipo de barreras, y donde es verdad que provoca, como juega, como son quiebres en la narrativa, porque yo volvía, porque me perdía lo que estaba, hasta que me di cuenta que era el punto de ese como vos llamaste, ese acto de provocar extrañamiento, que es muy interesante, como ya el modo en que hacer, digo, de contar la historia está en tono femenino, ¿no? Donde son discontinuidades, salto de caras, venía esa figura de lo femenino, ¿no? Que viene bien disruptivo, o sea, como en ella habitan muchas mujeres, también es interesante Por eso. supuesto. Y una sí, cosa sí. muy importante, en ese momento, piensen que la década del 60 es una época de eclosión del lenguaje. Entonces, Buñuel se anima a trabajar lo que tiene que ver con la ruptura absoluta del lenguaje y a exigirle al público que se banque lo que sería esta cosa de no tener de ningún modo una narración lineal hacia adelante, cronológica hacia adelante, disruptiva, todo el tiempo, que te descoloca, porque aparte no solo la hilación del relato es coherente, sino que salta de escenarios, salta de situaciones, cambia de personajes, a ella vemos de un modo o de otro. Es muy, imagínense, traten de pensarse en ese momento en que la película se realizó. Siempre es importante en el arte posicionarse en el momento en el cual la obra se constituyó y en qué coyuntura, en qué paradigma. Eso es fundamental, y después analizar cómo la leemos desde nuestro presente, ¿no? Pero para la interpretación es indispensable esto, pensar qué estaba sucediendo. Y Buñuel, por otro lado, rompe con algo importante que es Catherine Deneuve. Y Catherine Deneuve, yo le tiro bosta en la cara a esta cosa. Catherine Deneuve llegó a ser la imagen de la Madeleine de Francia. O sea, el emblema hegemónico de lo bello y de lo que sería lo francés. Y él dice, sobre esto, señores, yo tiro posta de vaca. Me importa cero. Realmente es una disrupción, y para el público era como, ¿qué está pasando con todo esto? Es como, ¿cómo me la tocan a esta mujer impoluta, bella, de pasarela? Siempre va a ser eso. Verdaderamente la época del Mayo francés fue mucho más que todos los estudiantes en la calle, ¿no? Mucho más. Mucho más que lo que Lacan incluso habló sobre ello en seminarios 17, 18, No se mucho hubiera más. llegado al Mayo francés sin toda la previa del 60 intelectual, Claro, sin todo lo que viene gestándose antes, sin todos los movimientos que generan también una importancia, justamente en Francia, y sobre todo en el espacio del cine que abre a la cultura en general francesa, llega todo el cine clandestino del tercer mundo. En la Cinemateca Francesa se mostraba todo el cine clandestino, y la pregunta de los jóvenes franceses es, tanto en la academia como en las universidades, mientras estos chicos están jugando la vida filmando en clandestinidad absoluta, en África, en China, en Argentina, en Chile y en Brasil, ¿qué estamos haciendo nosotros? Entonces se exacerban el cuestionamiento sobre la bonomía de esa hipotética burguesía, y estalla. Y se arman movimientos intelectuales de conjunción entre los escritores, los artistas plásticos, los actores. Todos mancomunadamente deciden reestructurar muchísimas cosas, y aparte, bueno, todo lo que rompe el lenguaje.
sea, una vez que se fisura el lenguaje canónico, estalla todo. Estamos en otro momento, por eso había que destruir a la generación del 60. Es un momento tan importante y de tanta vanguardia, tanto avance, que había que ponerle el link. Esto es increíble, es un momento muy importante el pensamiento. Extraordinario. Sí. Bueno, Hay una intervención, Aldo, si, digamos, sí, a vos y después le vamos a traducir a Ana Oliveira. Judith, ya te estoy invitando para el próximo año, para el seminario. Este seminario es visto por colegas de muchos países, de América y de Europa. Así que ya te invito para el próximo año. Bueno, es un enorme placer, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, por favor, por haber confiado también en mí. Hay un colega que quiere hacer una pregunta, una intervención. Sí, Ana Oliveira puede ser. Tengo una pregunta, soy Ana de Brasil. ¿Sí? Me gusta muchísimo la película. Por la primera vez pensé una cosa diferente sobre la película. Porque si Buñuel es un hombre, se podría pensar que es una fantasía de un hombre sobre una mujer. No necesariamente una fantasía de mujeres. No sé, pela primeira vez pensei como uma construção masculina de el masoquismo feminino ou uma coisa como esta, não sei. Es muy interesante, Ana, lo que estás diciendo. De hecho, es una fantasía masculina porque el texto está escrito por Jean-Claude Carrière, y por Buñuel. O sea, no está escrito desde lo femenino. Y a su vez es como él piensa que lo femenino sentiría, pensaría, fantasearía, etcétera. Es como, sí, hay un hombre detrás de todo esto. No está siendo pensado, imaginado o construido por una mujer. Pero a su vez, ante las pretensiones o los pedidos de interpretación, que son infinitos, Buñuel diría, lo más rico de mi trabajo es que no tengo que dar explicaciones, porque no quiero, y porque el surrealismo opera en la apertura de sentidos, justamente. Sí. La idea de pensar en lo onírico, la asociación absolutamente libre, lo que sería, por otro lado, cualquier cosa que tengas como justamente en presente el inconsciente, lo cual es increíble de trabajar, que él diga, trabajo sobre eso, ¿qué interpretación unívoca podemos hacer? Es un imposible. Así que sería factible también pensarla desde un registro masculino, ¿por qué no? De hecho, lo está haciendo en su base. ¿Sí? Es muy factible. Vamos a dejar la pregunta abierta porque es muy interesante la pregunta que hace nuestra colega de Brasil, porque es el guión. ¿Fue escrito por un hombre o fue escrito por una mujer? Yo escuché quién lo escribió, pero Sí. ¿quién escribió? ¿Por qué posición? ¿Con qué posición? Es una transposición de un folletín que sería de humorada sexual en la década de los años locos, en el 20. Sí. Buñuel no se apoya generalmente en literatura muy solemne para hacer sus textos, pero sí se da el lujo de pedirle a Jean-Claude Carrière que haga la transposición de ese texto a lo que él quiere, y ahí tenemos un primer hombre, un segundo hombre y un tercer hombre que es Buñuel, en la realización de ese texto. ¿No es cierto? Sí. Maravilloso, maravilloso. Muy buena observación de nuestra colega brasileña. Sí, muy interesante, muy interesante. Genial. Bueno, vamos a dejar. Excelente, Judith, un beso grande. Un beso para todos. Y bueno, vamos a mandar tu mail para que todos aquellos que quieran comunicarse con vos lo puedan hacer. Todo el trabajo que vos venís haciendo hace muchos años, en muchos lugares,
y realmente con esta capacidad y este coraje, puede ser muy, muy importante para que muchos colegas se quieran comunicar con vos. Un beso grande. Muchísimas gracias a todos, un beso enorme y gracias por haberme tenido paciencia de escucharme. Que estén muy bien todos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.